Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Buenos días, vamos a tratar nuestro tercer tema, titulado Itinerarios, precatecumenado, catecumenado y mistagogía. Para hablar del itinerario no podemos dejar de hablar de iniciación cristiana. Iniciación cristiana, al hablar de esto, remitimos al mismo corazón de la Iglesia, porque ponemos en juego las realidades más profundas de la fe, que son la transmisión del mensaje revelado, la manifestación de la vida de la Iglesia, de la presencia salvadora de Cristo, la llamada a la conversión del hombre. De alguna manera también el abandono al pecado y la adhesión a Dios. Podemos decir finalmente que es la incorporación a la vida divina por los sacramentos, ¿no? Del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación, de la confesión. Todo confluye para que el bautizado en una nueva realidad que es la vida de Cristo pueda él nacer a una vida nueva. ¿Qué quiere decir? Exige un proceso, un tiempo de gestación, es decir, un proceso de iniciación cristiana. Por eso, en relación con la iniciación cristiana, no es suficiente preguntarse sobre cómo administrar los sacramentos de iniciación o cómo prepararse catequéticamente para ellos. Hemos de preguntarnos ante todo cómo impulsar y llevar a buen fin hoy el proceso de incorporación a Cristo, a la Iglesia. ¿Qué debe hacer la comunidad eclesial para constituir al cristiano, para configurarlo con Cristo, para establecer de alguna manera la personalidad de un cristiano en Cristo? La Iglesia actual no puede renunciar o minimizar el ejercicio de su responsabilidad propia, que es la maternidad espiritual, por la que engendra nuevos hijos por el Espíritu Santo en el misterio de Cristo. El Directorio General para la Catequesis nos insta a este empeño. Vamos a ver un poco la iniciación cristiana en la historia, esta práctica de la iniciación cristiana en los tiempos apostólicos. En la enseñanza de los apóstoles, que supone tanto el conocimiento como la adhesión al mensaje del Evangelio, atestiguado por los apóstoles, la vida en comunión que comprende la fraternidad como nuevo estilo de vida conforme al Evangelio, la asiduidad en la fracción del pan y en la celebración del don de la salvación de Dios, la perseverancia en la oración y en la alabanza a Dios. Entonces, ¿cómo fue la iniciación cristiana en los primeros siglos de la Iglesia? Primero existía la primera etapa, la cual llamamos etapa misionera, que era destinada a los paganos, centrada de alguna manera en los preámbulos de la fe y el primer anuncio de Jesucristo. Se orientaba principalmente esta primera etapa a suscitar la fe y la conversión. Después de esta primera etapa, se daba una etapa de prueba o examen. Era un tiempo de prueba o examen. Se valoraba positivamente las motivaciones y disposiciones de aquel candidato que quería hacerse cristiano. Si verdaderamente sus motivaciones eran justas, si él quería hacerse cristiano porque había recibido el testimonio de alguno, por convicción, si se consideraba que esto era justo, este era admitido
al tiempo del precatecumenado y después al catecumenado. Esta incorporación era acompañada en algunas iglesias por un gesto que era el gesto de la asignación de la frente y de la imposición de manos dada por el obispo. Para los hijos de las familias cristianas, esta primera etapa se recorría en la familia y esta primera etapa corría a cargo de los padres, solo en el caso de las familias cristianas. En esta segunda etapa, pasado este primer momento del precatecumenado, donde verdaderamente cabe resaltar, en el precatecumenado se veía si sus motivaciones eran justas y se había abandonado aquellos oficios que en ese tiempo eran considerados oficios paganos, como es decir, ser gladiadores, adivinadores, magos, prostitutas. Todos esos oficios tenían que haber sido abandonados, y otros más, ¿no?, que no eran concordes con la fe que querían profesar. Entonces, una vez que él verdaderamente abandonaba esto, recién podía ser admitido. Y venía presentado, lógicamente, por alguien que era su garante. Entonces, existía aquel que hoy en día llamamos padrino, que lo presentaba ante el obispo y le decía, bueno, yo doy fe de que esta persona quiere ser cristiana, quiere abrazar el camino de la fe. Y entonces aquel que venía interrogado era el padrino. Venía interrogado por el obispo y le decía, ¿tú estás seguro que esta persona verdaderamente ha abandonado esta vida pagana? Y aquel que era el padrino decía sí, ¿no? Aquel que era el garante decía que sí. Y después, bueno, hemos dicho, por una serie de examen, pasaba al tiempo del catecumenado, que era el segundo momento, ¿no?, en la segunda etapa. El catecumenado propiamente dicho, que era el tiempo más largo. Tenía aproximadamente una duración de 3 años y suponía este tiempo un tiempo de formación y de prueba bajo la guía de un catequista. Los catecúmenos podían solamente participar hasta la liturgia de la palabra de la misa, junto con la comunidad de los fieles. Después de ese momento se retiraban a recibir su catequesis. Al concluir este periodo del catecumenado previsto, también se les realizaba un nuevo examen para comprobar las actitudes y más que todo la autenticidad de las actitudes del catecúmeno, y también su proceso de conocimiento del Evangelio y de una vida conforme a él, y de este modo poder decidir si era admitido a la siguiente etapa. Si en el camino se consideraba que el catecúmeno aún no era pronto, el tiempo de preparación se podía alargar. No dependía de una fecha exacta, sino de un camino de conversión interna. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona no había asumido en realidad qué significaba ser cristiano, entonces podía prolongar este tiempo de preparación. Llegamos a la tercera etapa, que comprendía el tiempo de Cuaresma, y era el tiempo de la iluminación, de la purificación, de la interiorización. Era la preparación inmediata a los sacramentos de iniciación. Se realizaba al comienzo de la Cuaresma, en una ceremonia litúrgica especial. El obispo inscribía a los elegidos y pronunciaba a continuación la catequesis, la homilía, o también llamada protocatequesis. Esta preparación inmediata comprendía 3 aspectos. Primero, la enseñanza o instrucción. Durante las primeras semanas, en una reunión diaria, el obispo explicaba la Sagrada Escritura, y a partir de la 4ª semana de Cuaresma, podemos decir que en Oriente era la 6ª semana, se desarrollaba la catequesis propiamente doctrinal,
que se iniciaba con la Traditio Symboli. ¿Qué era la Traditio Symboli? Era aquel acto de tradición de la iglesia que era la entrega oficial del credo, ¿no? Y le venía entregado al catecúmeno el credo y se le venía explicado todos los distintos artículos del credo durante las 2 siguientes semanas. El obispo le explicaba y finalizaba con la Reditio Symboli. ¿Qué era la Reditio Symboli? Como su nombre lo dice, era el catecúmeno tenía que nuevamente redar, por decirlo así, volver a dar aquel símbolo que él había recibido. Entonces, 2 momentos fuertes que eran la Traditio Symboli, la recepción de esa tradición de la fe de la iglesia contenida en el credo y en sus explicaciones, y la Reditio Symboli, nuevamente el catecúmeno tenía que dar, pero no solamente recitar el credo de palabra, sino haber profundizado en cada uno de los artículos del credo. ¿Qué más? Ese era el primer aspecto, que era enseñanza o instrucción. El segundo era la formación espiritual. Implicaba esto una superación del pecado, el ejercicio de la vida del espíritu y la iniciación a las costumbres cristianas. Por eso, la Cuaresma era entendida como un tiempo de lucha para el catecúmeno, de penitencia, de ayuno, de retiro espiritual. Por eso cobraba el sentido la Cuaresma. Era un sentido de prueba. Como Jesús en el desierto esos 40 días, también el catecúmeno vivía ese desierto, ese retiro espiritual. El tercer aspecto era la formación litúrgico-ritual. Era la preparación inmediata, pues en el tiempo de prueba y el combate en contra del príncipe de este mundo, el catecúmeno se ejercitaba en este combate espiritual, en la renuncia a Satanás y en la adhesión a Jesucristo. Para ello, encontraba en la vida litúrgica, en los ritos y en los exorcismos, esa ayuda más frecuente. La tercera etapa, que era este tiempo de interiorización, iluminación, profundización, culminará en la vigilia pascual, que era la celebración de los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. La última etapa del catecumenado corresponde al tiempo pascual. Durante la semana de Pascua tendrá lugar la catequesis mistagógica. Entonces esta etapa era llamado el tiempo de la mistagogía. El tiempo de la catequesis mistagógica para aquellos neófitos que habían sido bautizados. En ella se profundizarán los misterios, en ella se explicará el simbolismo de los ritos, las figuras bíblicas, los sacramentos, y se les exhortará a vivir en Cristo. De alguna manera, también en el tiempo de la mistagogía, una vez que ya eran bautizados, ellos ya podían gozar de poder participar de toda la celebración eucarística. Recordemos que en el catecumenado, en el tiempo de preparación, solamente participaban hasta la liturgia de la palabra. Después, una vez ya bautizados, incorporados a la comunidad cristiana, podían participar de toda la celebración eucarística. Cabe resaltar que en los escrutinios, en los ritos, en las celebraciones litúrgicas, toda la comunidad era partícipe. Dice la tradición apostólica de Hipólito de Roma que incluso algunos fieles cristianos ayunaban con ellos en el tiempo de preparación para ayudarlos a sostener su fe. Entonces la comunidad era partícipe y sabía quiénes eran aquellos que querían vivir la vida de fe, a quienes iban a acoger en la comunidad, eran presentados a la comunidad. Una vez bautizados también, un gesto bonito y bueno de recordar era que se les imponía la vestidura blanca, que la llevaban por una semana, y terminada esa semana, el domingo siguiente al bautismo,
deponían la vestidura blanca en la Doménica in Albis. Y entonces participaban ya con toda la comunidad de la celebración eucarística. También podemos decir que ellos salían antes, en la etapa del catecumenado, salían después de la liturgia de la palabra, porque Hipólito de Roma dice que no podían aún darse el beso de la paz. ¿Por qué? Porque su beso no era santo. Una vez ya bautizados, podían dar ya a los demás hermanos en la comunidad el beso de la paz, porque su beso era ya santo. ¿Cuáles son los elementos esenciales que rescatamos nosotros de la iniciación cristiana, del tiempo apostólico? Primero, el misterio pascual de Cristo, la Iglesia como comunidad de salvación, porque si nos hemos dado cuenta, en los tiempos apostólicos, la comunidad conocía quiénes eran aquellos que querían ser cristianos. La unidad indisoluble entre los sacramentos de la iniciación, el anuncio de Jesucristo y su mensaje en todas las catequesis, la fe y la adhesión personal a la intervención salvadora de Dios en Cristo por el Espíritu. Si tú querías ser cristiano, tú tenías que tomar la decisión de ser, la adhesión personal. Y la maduración de esa fe, el progresivo y radical cambio de mentalidad y de estilo de vida en la comunidad eclesial. Concluyendo esta primera parte, podemos decir entonces que la iniciación cristiana se origina aproximadamente en el siglo II y III después de Cristo. Se asoció a un camino de conversión, pero también la asociaron a los sacramentos. Se parece a las iniciaciones mistéricas que hay en un paso de un estatus de vida a otro, ¿no? Que tiene muchas tribus, incluso dentro de la sociedad. Las diferencias en la iniciación cristiana a otro tipo de iniciaciones es que no hay violencia, cada uno opta, se les ofrece a todos. Algo similar se da a base de ritos, de símbolos, ¿no? Y esto durará para toda la vida, ¿no? Es un proceso, como hemos visto, gradual. Un convertido con la ayuda de una comunidad que le ayuda a ser miembro, a formar parte de esa comunidad, por medio de los sacramentos y del Espíritu. Es sacramental porque se adquiere un compromiso, lleva ritos, gestos, palabras, es permanente, es de por vida, es escatológica. ¿Por qué? Porque te llama a una vida nueva. Es catecumenal porque es un proceso que implica un aprendizaje prolongado e incorporador. Entonces, ¿qué es el catecumenado? Podemos decir así. El catecumenado es iniciación, pero que va más allá, pues trasciende a los sacramentos. No se queda en los sacramentos por los sacramentos. El catecumenado es preparación a la vida cristiana. Es un proceso educativo basado en el Evangelio y en el seguimiento de la comunidad. Se lleva por etapas adaptadas al servicio y el crecimiento del catecúmeno. Tiene como requisito básico la conversión personal, la conversión inicial. Lo inicia, acompaña y se vive dentro y en la comunidad. Y es partícipe toda la comunidad. Y concluye, de alguna manera, podemos decirlo así, no solamente con los sacramentos, ¿no? Los sacramentos serán etapas de este proceso, pero para muchos concluye cada momento, cada etapa con un sacramento. La Iglesia, sabiamente, viendo el esplendor del cristianismo de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, piensa y repropone ya antes de Aparecida y en Aparecida fuertemente retomar de alguna manera los procesos de iniciación a la vida cristiana
de estos primeros tiempos en la iglesia. Quiere decir no un repetir, sino un actualizar aquello que habían vivido los primeros cristianos. En el año 1972 se da a la luz el ritual de iniciación cristiana de adultos, más conocido como el RICA. El RICA toma en todas sus etapas, en todos sus momentos, aquello que había sido el catecumenado en los primeros tiempos de la vida de la iglesia. Y después Aparecida también nos pide a nosotros inspirarnos en el RICA para realizar itinerarios de inspiración catecumenal para niños y jóvenes. El RICA recuerda ese modelo que debe ser la forma ordinaria de catequesis. ¿Cómo está estructurada la iniciación cristiana en el RICA? Se hace gradualmente, se acomoda de alguna manera a un camino espiritual, en este caso de los adultos, y una libre cooperación de los catecúmenos a la acción de la iglesia y a las circunstancias del tiempo y lugar. Este camino en el RICA viene dado por grados o etapas, mediante los cuales el catecúmeno ha de avanzar atravesando puertas, por así decirlo, o subiendo escalones. El primer grado o escalón es cuando el catecúmeno se encuentra con el problema de la conversión, es decir, es el momento en el cual él quiere hacerse cristiano y en el cual es recibido por la iglesia como catecúmeno. El segundo grado es cuando ya va madurando en la fe y ha finalizado casi el catecumenado. El catecúmeno es admitido a la preparación más intensa de los sacramentos. Y el tercer grado, cuando acabada la preparación espiritual, el catecúmeno recibe los sacramentos con los que comienza a ser cristiano. Estos tres grados se marcan con tres ritos litúrgicos específicos. El primero con el rito de entrada al catecumenado, el segundo por la elección y el tercero por la celebración de los sacramentos. Los grados, por tanto, introducen a tiempos o etapas de instrucción o maduración. El primer tiempo o etapa por parte del candidato exige la investigación. Por parte de la iglesia se dedica a la evangelización y acabada con el ingreso del grado de los catecúmenos. El segundo tiempo empieza con el ingreso en el grado de los catecúmenos. Este tiempo puede durar varios años y se emplea para la catequesis y los ritos y acaba el día de la elección. El tercer tiempo, bastante más breve y de ordinario, coincide con la preparación cuaresmal de las solemnidades y de las solemnidades pascuales y de los sacramentos. El cuarto tiempo, que dura todo el tiempo pascual, se dedica de alguna manera a esa experiencia espiritual, a gustar de los frutos del Espíritu y más profundamente al trato y los lazos con la comunidad de los fieles. 4, pues, son los tiempos que son el precatecumenado, el catecumenado, el tiempo de purificación, interiorización o iluminación y el tiempo de la mistagogía. El tiempo de la primera evangelización, o llamado también precatecumenado, el tiempo del catecumenado destinado a una catequesis integral, el tiempo de purificación e iluminación o interiorización para proporcionar una preparación espiritual más intensa, y el tiempo de la mistagogía para profundizar los misterios, señalado por una profunda experiencia de los sacramentos y de la vivencia en la comunidad. El tiempo del precatecumenado, aunque en el ritual de iniciación cristiana comienza con la admisión de entrada al catecumenado,
Sin embargo, existe este tiempo precedente, que es el tiempo del precatecumenado, que tiene gran valor e importancia, que no se debe omitir ordinariamente. Es el tiempo, de alguna manera, de la evangelización, donde brota la fe, la conversión radical, con el que cada uno se siente llamado a salir del pecado, arrancado del pecado e inclinado al misterio del amor divino. La recepción o admisión de los simpatizantes se ha de hacer sin ningún rito, libremente, pero el requisito debería de ser adherirse libremente a Jesucristo. Dice el RICA que se adaptará las condiciones y circunstancias locales en las cuales se presenta este candidato. La admisión se debería hacer en una reunión de la comunidad local, con tiempo suficiente, donde brote la amistad, el diálogo y las motivaciones del por qué quiere hacerse cristiano. Durante el tiempo del precatecumenado, es propio de los pastores, dice el RICA, ayudar a los simpatizantes por medio de oraciones apropiadas a adherirse más a la fe. Se presentan por primera vez y se manifiestan a la iglesia ese deseo de pertenecer a ella, cumpliendo su deber apostólico, y nosotros, la iglesia, admite a aquellos que pretenden ser sus miembros, y así inicia el tiempo del catecumenado. Para dar este paso se requiere que los candidatos primero tengan una fe concebida en el tiempo del precatecumenado. Quiere decir que para llegar al catecumenado ya él debe y quiere ser cristiano. No es que recién va a conocer a Jesucristo. Se requiere también, para llegar al tiempo del catecumenado, una conversión inicial, el deseo de cambiar de vida, de mejorar, de llevar una nueva vida, de empezar un contacto, un trato con Jesucristo. Quiere decir el deseo de iniciar una vida de oración y por lo tanto los primeros sentimientos de penitencia, de conversión. Tal vez en este momento será un uso incipiente de invocar a Dios, pero el tiempo del catecumenado le ayudará a profundizar más en la vida de oración y en la espiritualidad de los cristianos. De estas disposiciones deben juzgar los pastores con la ayuda de los padrinos. He aquí la importancia de los padrinos en este tiempo y durante todo el proceso de formación, que son aquellos garantes, aquellos que acompañan al catecúmeno en este proceso de fe. Después de la celebración del rito, se inscribirán los nombres de los catecúmenos en un libro destinado para este menester, añadiendo la mención del ministro y de los padrinos, así como la fecha y el lugar de admisión. Si nos damos cuenta, los padrinos están siempre presentes en todo el proceso de preparación de los catecúmenos. Estos son alimentados por la iglesia con la palabra de Dios, favorecidos con las ayudas litúrgicas. Por lo tanto, los catecúmenos han de estimar de todo corazón la asistencia a la liturgia de la palabra y el recibir bendiciones sacramentales. Dice también el RICA, cuando contraigan matrimonio, ya sea entre dos catecúmenos o entre un catecúmeno y un no bautizado, se deben usar los ritos apropiados y que ellos conozcan. Se les ayudará en este tiempo del catecumenado a que lleguen a la madurez y a las disposiciones de ánimo manifestadas en la entrada al catecumenado. Y esto se obtiene por 4 caminos, dice el RICA: por una catequesis apropiada, dirigida por los sacerdotes, por los diáconos, por los catequistas, otros seglares, dispuesta en grados, pero presentada integralmente, acomodada al año litúrgico. He aquí la importancia del año litúrgico que nos pide el RICA, y basada en las celebraciones de la palabra.
De esta manera se va conduciendo a los catecúmenos al conocimiento profundo de los dogmas, de los preceptos de la fe y a la vez al conocimiento profundo del misterio de la salvación y al conocimiento profundo de Jesucristo. También se les debe ayudar a ejercitarse familiarmente con la práctica de la vida cristiana. ¿Cómo? Ayudados por el ejemplo. ¿De quién? De la comunidad. He aquí la importancia de la comunidad y el auxilio de los padrinos. Los ritos litúrgicos para esta etapa son oportunos porque ellos van a ir purificándolos paulatinamente, sostenidos con la bendición divina, y les van a ayudar a que tengan contacto con la palabra y puedan ellos prepararse poco a poco a la futura participación de la Eucaristía. Los catecúmenos deben también aprender a cooperar activamente a la evangelización y a la edificación de la Iglesia con su testimonio de vida y su profesión de fe. El tiempo de purificación e iluminación de los catecúmenos, hemos dicho que debe coincidir con la Cuaresma y es un tiempo que debe renovar a la comunidad junto con los catecúmenos en la liturgia y en la catequesis litúrgica, mediante el recuerdo y la preparación del bautismo. Dice el Rica que este tiempo es destinado a una preparación intensiva del espíritu y del corazón. En este grado se hace la elección de la Iglesia, o sea, la selección de los catecúmenos, que por su adhesión personal la Iglesia considere sean idóneos para que puedan acercarse a los sacramentos de iniciación y a su próxima celebración. Se llama elección porque la admisión hecha por la Iglesia se funda en la elección de Dios, en cuyo nombre actúa la Iglesia, y se llama también inscripción de nombres porque los candidatos en prenda de fidelidad escriben su nombre en el libro de los elegidos. Antes que se celebre la elección, se requiere que los catecúmenos tengan dentro de su corazón y en su vida la conversión de mente y de costumbres, el suficiente conocimiento de la doctrina cristiana, sentimientos de fe y de caridad, y una deliberación de su comunidad sobre la idoneidad de los mismos. Desde el día de la elección y de su admisión, los catecúmenos reciben el nombre de elegidos. O también podemos llamarles competentes o iluminados. Este periodo es un periodo largo de preparación, en el cual también se realiza la entrega del símbolo, que, recordando aquello que dijimos anteriormente, en los primeros siglos se llamaba la traditio symboli. Se realiza también el rito del efetá, ábrete, la elección del nombre cristiano y la unción con el óleo de los catecúmenos. Finalmente, concluida esta larga etapa de catecumenado, tiempo de purificación e iluminación, llegamos al tiempo de la mistagogía, donde la comunidad, dice Rica, reunida juntamente con los neófitos, les ayuda a progresar en este tiempo de mistagogía en la meditación del Evangelio, en la participación de la Eucaristía y en el ejercicio de la caridad. Este tiempo de la mistagogía es la última etapa de la iniciación. Se debería en esta etapa de la mistagogía, dice el Rica, hacer que ellos gusten de los misterios de la Iglesia dentro de la comunidad. Por lo tanto, podemos decir que la catequesis al servicio de la maduración y el crecimiento de la fe, y por ser acompañamiento del proceso de conversión, es una acción gradual. Y el catecumenado es la formación que
nos ayuda a nosotros, realizada en estas 4 etapas, a conseguir un precatecumenado en el cual tenga lugar la primera evangelización en orden a la conversión, que será el momento de explicar el querigma, el primer anuncio. El catecumenado destinado a una catequesis integral, en cuyo comienzo tal vez se pueda realizar la entrega de los evangelios. El tiempo de purificación e iluminación, que proporciona una preparación más intensa a los sacramentos de la iniciación. Y ahí podrá tener lugar otras entregas, por ejemplo, la entrega del símbolo, la entrega de la oración del Señor, etc. Y el tiempo de la misagogía, que será el tiempo caracterizado por la experiencia de los sacramentos y de la entrada a la comunidad. Todo esto, realizar una catequesis de inspiración catecumenal, implicará y exigirá superar los itinerarios lineales de preparación sacramental, cambiándolos por caminos e itinerarios más personalizados e diversificados. También esto ayudará a privilegiar el acompañamiento personal. Un acompañamiento, sobre todo, superando cualquier tipo de subsidios. También este acompañamiento nos ayudará a que el eje de la catequesis y el motor de la catequesis sea Jesucristo. Que hagamos una catequesis que no sea vinculada con la vida, sino al contrario, vinculada con la vida y sobre todo con la experiencia humana de cada persona. Pide que pasemos a una acción centrada en los que se inician y en sus itinerarios personales, de pasar de unos itinerarios solamente temáticos y rituales previamente prefijados a la articulación de un dinamismo que haga posible el seguimiento y acompañamiento de los procesos espirituales de los que inician. Si tomamos en cuenta el catecumenado del tiempo de los apóstoles, aquellos que querían iniciarse venían acompañados, eran acompañados por los padrinos, por la comunidad. Hoy nosotros como comunidad eclesial estamos llamados a acompañar esos procesos. También nos pedirá ser más atentos a estos procesos que a los programas. Los itinerarios son mediaciones eclesiales al servicio de dicha respuesta, al servicio del encuentro con Cristo. Por lo tanto, nuestros itinerarios deben ser abiertos, diversificados, flexibles. El itinerario, recordemos que es la descripción de un camino que hay que recorrer y marca la dirección que hay que llevar y lo necesario para realizar el camino. Es el camino que nos proponemos recorrer con las indicaciones de lo que es necesario para llegar a la meta. El itinerario es algo externo a la persona. El proceso no apunta, por lo tanto, a la descripción de un camino físico, intelectual o formativo que se recorre, sino a las fases sucesivas que experimenta el que recorre el camino. El proceso personal alude a la realidad operada por la persona que recorre el camino o itinerario, interiorizándolo o tomando conciencia de lo que va pasando mientras se recorre el camino o itinerario. ¿Qué quiere decir? Que la persona va tomando conciencia de ser cristiano, de que es necesario adherirse a Cristo convirtiendo su vida. El proceso es la descripción de lo que pasa en el sujeto que recorre el camino. Por lo tanto, queridos catequistas, elaborar itinerarios catequéticos hace referencia al conjunto de objetivos, etapas, momentos, para que una persona pueda llegar de un punto de partida o de comienzo a uno de llegada.
en relación con sus procesos de maduración y sobre todo de transformación personal. De ahí que todo itinerario catequético tiene que ser tomado como algo indicativo o sugerente, de acuerdo con la realidad de cada persona que comienza a recorrer este camino. Los invito, queridos catequistas, a hacer vida esto, a poder inspirarnos del RICA, a poder inspirarnos del catecumenado antiguo, para ayudar a las personas a llegar a esta transformación, a este camino de conversión, a esta adhesión verdadera con Jesucristo, a llegar a que la persona pueda vivir profundamente su fe, no solo una fe de memoria, una fe adquirida en una doctrina, sino una fe operante, una fe que lleve a otros a que se sientan contagiados y animados en seguir este camino de fe, este encuentro cercano con Jesucristo.